Muy buenas tardes a todos mis estudiantes. Nuevamente nos encontramos en un nuevo video. En este video vamos a trabajar en la semana 20, donde hablaremos del teorema de Pitágoras. Pitágoras fue uno de los matemáticos más renombrados en la cultura griega. De acuerdo con algunos autores, fue Pitágoras quien dio significado al término matemáticas, que traducido significa lo que es aprendido. Se dice que Pitágoras vivió y desarrolló todos sus teoremas alrededor del siglo VI a.C. Por otra parte, existen ciertos autores que piensan que Pitágoras quizás nunca existió. No existe ningún registro, ninguna firma de Pitágoras en la historia. Esto también se puede explicar, que no haya ningún registro ni firma de él, porque Pitágoras fundó una comunidad que se llama Comunidad Pitagórica. Era una comunidad científico-religiosa en donde estudiaban el concepto quadrivium, el cual proviene de las mismas matemáticas. Esto es el estudio de la astronomía, geometría, aritmética y música, ya que, a diferencia de hoy, en aquellos tiempos estas disciplinas se consideraban inseparables, todas relacionadas con la máxima todo es número. Pero popularmente Pitágoras es reconocido principalmente por el teorema de Pitágoras. Teorema que, si bien es cierto lleva su nombre, nadie sabe si fue Pitágoras quien desarrolló ese teorema, ya que Pitágoras era hijo de un joyero y podía darse el lujo de viajar por muchas partes, en donde podía recopilar distintos tipos de teoremas e informaciones. Por eso algunos dicen que quizás Pitágoras simplemente copió este teorema, pero eso no lo podemos saber, ya que no hay registros escritos ni documentación que verifique esa información. Pero lo que sí podemos saber es cuál es el teorema de Pitágoras. Por eso dedicaremos este video a comprender el teorema de Pitágoras. Es por eso que el objetivo de esta clase es explicar la validez del teorema de Pitágoras y aplicar a la resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana. Para explicar esto, debemos ir a la página número 136 del texto del estudiante, en donde podemos ver las siguientes figuras. Primero tenemos un rectángulo conformado por 4 triángulos congruentes. Recordemos que los triángulos congruentes son aquellos que son exactamente iguales en su tamaño, en su área, en su perímetro. Luego tenemos otra figura conformada por los mismos triángulos que están acá, pero distribuidos de otra manera. Podemos ver que acá tomamos un cuadrado y lo colocamos acá. Acá tomamos otro cuadrado y lo colocamos acá. Y esta figura está compuesta solamente por estos triángulos. Nosotros tomamos ese triángulo y lo ubicamos aquí. Tomamos ese triángulo y lo ubicamos acá. Tomamos ese triángulo y lo ubicamos acá. Y por último ese triángulo lo ubicamos acá. De esta manera se forma un cuadrado grande y dos cuadrados pequeños. Le llamaremos cuadrado mayor y cuadrado menor. Podemos ver que en este rectángulo se observan dos cuadrados, en donde el lado de cada cuadrado es de 1 centímetro. Acá está. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro y esta también 1 centímetro porque es un cuadrado y tiene todos sus lados iguales. Para calcular el área de un rectángulo debemos multiplicar un lado por el otro. Tenemos un lado del rectángulo que mide 1 centímetro, ese es el ancho, y el largo mide 2 centímetros, porque acá tenemos 1 centímetro más 1 centímetro, entonces el largo mide 2 centímetros. Luego el área de este rectángulo será 2 por 1, 2 por 1. Por lo tanto, el área de este rectángulo es 2 centímetros cuadrados. Los triángulos que están pintados azul son los mismos triángulos que están pintados acá de color azul. Si nosotros nos damos cuenta, este cuadrado grande, el cuadrado mayor, está formado por los mismos triángulos que están acá, pero distribuidos de otra forma. Entonces, contemos cuántos triángulos conforman este rectángulo de área 2 centímetros cuadrados. 1, 2, 3, 4. Este rectángulo está formado por 4 triángulos congruentes, que son los mismos triángulos que se encuentran en la segunda figura. Observemos este cuadrado. Está formado por 1, 2, 3, 4 triángulos y son los mismos triángulos de acá. Por lo tanto, podríamos deducir que este cuadrado mayor tiene igual área que este rectángulo, porque este tiene 4 triángulos congruentes que son los mismos 4 triángulos congruentes que están acá. Además, si se fijan, este cuadrado correspondería a la mitad de ese rectángulo y este cuadrado a la otra mitad del rectángulo. Por lo tanto, podríamos decir que la suma de estos dos cuadrados es igual a esto, ¿cierto? Pero esto es igual a este cuadrado mayor. Por lo tanto, la suma de estos dos cuadrados será igual a este cuadrado mayor. Es decir, la suma del área de estos dos cuadrados menores será igual al área del cuadrado mayor. El área de ese cuadrado, que es la mitad de este rectángulo, es 1 centímetro cuadrado, porque tiene como lado 1 centímetro. Entonces el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, 1 al cuadrado. Este otro cuadrado, que es la otra mitad del rectángulo, también tiene
como área 1 centímetro cuadrado. Si yo junto los dos cuadrados, estoy formando ese rectángulo y me da área 2 centímetros cuadrados. Este rectángulo tiene área 2 centímetros cuadrados. Entonces, como decíamos que el área de este cuadrado grande es igual a la suma de las áreas de los dos cuadrados menores. Por eso el área de este cuadrado grande será 2 centímetros cuadrados. Porque 1 centímetro cuadrado más 1 centímetro cuadrado es igual a 2 centímetros cuadrados. Si nosotros extraemos este triángulo que está acá al centro de color rojo, formado por la intersección de los otros cuadrados, y lo ubicamos acá, podríamos llamarle a este lado A, a este lado B, y a este otro lado mayor C. Siendo este un triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo de 90 grados, se cumple el siguiente teorema, teorema de Pitágoras. Dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Quiere decir que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado será igual a ese lado al cuadrado, tal como ocurre acá en la imagen. Si se fijan, acá tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados ahí. En cada lado de este triángulo rectángulo se proyecta un cuadrado. En estos dos lados se proyecta un cuadrado pequeño de igual área. Y en este lado más grande se proyecta un cuadrado más grande. Entonces nosotros decíamos que la suma del área de esos dos cuadrados menores será igual al área del cuadrado mayor. Esto lo demostramos también con este rectángulo que está acá. Por lo tanto, ocurrirá lo mismo con los lados de un triángulo rectángulo. La suma del cuadrado de esos dos lados será igual al cuadrado de ese lado mayor, donde ese lado mayor se llama hipotenusa y los otros dos lados menores se llaman catetos. ¿Cómo puedo identificar la hipotenusa de los catetos? Muy simple. La hipotenusa siempre está al lado opuesto del ángulo recto. Y los catetos son los que forman ese ángulo recto. Para comprender mejor el teorema de Pitágoras, vamos a ver un ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se identifica con ese pequeño cuadrado que nos indica que acá hay un ángulo recto. Sabiendo esto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ya que el teorema de Pitágoras es aplicable solamente a los triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo rectángulo con dos catetos que son 3 y 4. En este caso no vamos a utilizar unidad de medida porque lo que nos interesa es aplicar el teorema de Pitágoras. Pero queremos saber cuánto mide el otro lado. Para eso primero debemos ir y observar el teorema de Pitágoras, que dice que a al cuadrado más b al cuadrado debe ser igual a c al cuadrado. Es decir, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Identifiquemos los catetos. Tenemos un cateto acá que mide 3. Y tenemos otro cateto acá que mide 4. Recuerden, los catetos son los que forman el ángulo recto. Pero necesitamos saber el valor de la hipotenusa, que es el lado que se encuentra en sentido opuesto del ángulo recto. Para saber esto, lo único que tengo que hacer yo es reemplazar los datos en este teorema. Tenemos una igualdad en donde tenemos variables, tenemos 3 variables, pero yo conozco 2 de ellas, que es a y b, que representan los catetos. Entonces, reemplazando, tengo que 3 al cuadrado, que representa el lado a, ¿cierto? Como se ve acá en la figura, más b cuadrado, pero b vale en este caso 4, más 4 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, pero la hipotenusa no la conozco, por lo tanto vamos a poner x al cuadrado. Entonces, resolvemos. 3 al cuadrado es lo mismo que decir 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, 16, porque es 4 por 4. Será igual a x al cuadrado. 9 más 16 es 25. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 25. Podemos ordenarlo de esa manera, ya que es una igualdad. Entonces tenemos que x al cuadrado vale 25. Pero yo necesito saber cuánto vale x, no x al cuadrado. Para eliminar un cuadrado de un número, yo debo aplicar la raíz cuadrada. Es por esto que voy a aplicar la raíz cuadrada en ambas partes de la igualdad. Esto quiere decir que aplicaré la raíz cuadrada de x cuadrado y además la raíz cuadrada de 25. Como nosotros ya vimos lo que son las raíces cuadradas, sabemos que la raíz cuadrada de 25 es aquel número que multiplicado por sí mismo resulta en 25. Y ese es el número 5. Y la raíz cuadrada de x cuadrado es aquel número que multiplicado por sí mismo resulta en x cuadrado. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo será x cuadrado? X por x es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, el número que multiplicado por sí mismo es x cuadrado es x. Por lo tanto, x será igual a 5. Entonces, la medida de los lados será 3, 4 y 5. En resumen, el teorema de Pitágoras consiste simplemente en que la suma de los cuadrados de los catetos, acá tengo los catetos, que a al cuadrado más b al cuadrado siempre será igual a c al cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados de los catetos será igual a la hipotenusa al cuadrado. Como vimos acá, teníamos un lado de 3, un lado de 4. Entonces,
los catetos, la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, tiene que ser igual a x cuadrado, que era el lado que no conocíamos. Calculando los cuadrados, tenemos que 9 más 16 es igual a 25. Y 25 será igual a x cuadrado. Teniendo esto, ordenamos donde dice que x al cuadrado será igual a 25. Pero como necesitamos saber el valor de x y no de x cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada. Para esto aplicamos la raíz cuadrada a ambas partes de la igualdad. Y tenemos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Porque 5 por 5 es igual a 25. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado es el número que multiplicado por sí mismo sea x cuadrado. Y ese número es x. Para simplificar el asunto, podemos, cada vez que tenemos una raíz cuadrada y en el subradical tenemos un exponente 2, simplemente podemos simplificar ese exponente con el índice de la raíz, quedando así solamente el subradical sin el exponente. Finalmente sabemos que x es igual a 5. Bueno, nos estamos viendo en otro video. Recuerden, cualquier consulta, hacerla al correo institucional. Ustedes ya lo tienen. También pueden escribirme al WhatsApp, hagan las guías, vean los videos y apóyense en la guía de instrucciones que se envía todas las semanas, donde se trabaja con las páginas del texto. Espero que se encuentren muy bien, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.